Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en un episodio de Poeticando con Ledesma. En esta ocasión, muy contento, muy orgulloso de estar en el Mineral de Fresnillo, Zacatecas, en este bello espacio, el Teatro Echeverría. Vamos a poeticar con Guadalupe Dávalos, una de las exponentes más importantes de la poesía de Fresnillo, Zacatecas, y voy a comenzar leyendo una pequeña reseña sobre Lupita Dávalos. Guadalupe Dávalos es poeta y difusora cultural, fotógrafa, productora de programas radiofónicos e investigadora de temas diversos. Se ha especializado en minería, historia y cultura zacatecana. También es empresaria y en su vida íntima, una cocinera entusiasta de platillos exóticos del mundo y típicos mexicanos. Es una mujer alegre, extrovertida, fuerte y sensible. Nació en Fresnillo, Zacatecas, el 29 de agosto de 1962. Su obra es multidisciplinaria, aunque destaca la historia, el ensayo y sobre todo la poesía. En este último género, sus influencias han sido sobre Dolores Castro Varela, con quien tuvo una amistad cercana hasta los últimos días de la autora de Algo le duele al aire. Otro poeta a quien admira es el zacatecano Ramón López Velarde. Dávalos Macías ha colaborado en los libros El fino pincel de la luz y Dolores Castro, 90 años, palabra y tiempo, ambos referidos a la misma escritora. Hola Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a Fresnillo, tu casa. Muchas gracias. Oye Lupita, pues la verdad es que muy contento de poder estar aquí en mi tierra, conociendo poetas zacatecanos y fresnillenses. Pues es una tierra de un semillero de artistas. Así en la plástica, en la poesía, en la literatura. Y llegando a Zacatecas me puse a investigar y pues resaltaba mucho tu nombre entre los poetas que me recomendaban. Entonces por eso estoy muy contento de conocerte y de que nos hayas brindado esta entrevista. Gracias, yo también muy alegre y muy contenta por tu estadía aquí. Gracias. Pues si quieres comenzamos con las preguntas. Adelante. La primera pregunta sería, Lupita, ¿qué te inspiró a escribir poesía y qué te mantiene motivada para seguir haciéndolo? Mira, yo llegué a la poesía por vía materna. Mi madre era una gran lectora. Ella también es originaria de Aguascalientes y curiosamente también nació en 1923, al igual que Dolores Castro, y rentaba por 5 centavos los libros que había en una biblioteca a un lado de la Catedral de Aguascalientes. Ella se llevaba los libros a su casa para leer mientras su madre cosía, porque quedaron huérfanas, la segunda familia de mi abuelo Cipriano Macías. Y bueno, la cuestión fue de que ella se hizo una gran lectora. En casa siempre tuvo libros y tuvo un librero amarillo del cual yo me nutría con poesía mexicana y leía a los románticos y leí a Antonio Plaza y leí a Villaurrutia, leía a mucha gente que ella había ido coleccionando. Ese era su stock. ¿Eso fue ya aquí en Fresnillo o en Aguascalientes todavía? Bueno, mi madre ya después de que vive en León, en Aguascalientes, se vienen a radicar a Fresnillo. Okay. Y es aquí donde tiene relación con la familia de los señores Ibarra, que también tienen una tienda en Aguascalientes, la Casa Ibarra. Y ella, aparte del asunto de la lectura, del cual fue muy ávida desde pequeña, se nutre también de la cuestión gastronómica. Y eso fue la referencia a la que tú me leíste y que, bueno, se transmite también por vía materna, la cuestión de la gastronomía y sobre todo la española. Dice platillos exóticos. Es que esta chica es una investigadora interesante de la historia en Zacatecas, y ella hizo esa referencia porque acudía constantemente a que le preparara platillos. Entonces ella no olvida esas tardes donde le cocinaba. Y bueno, disfrutamos mucho esas tardes en Zacatecas cocinando. ¡Qué maravilla! Oye, ¿hermanos o hija única? No, tengo bastantes hermanos. Bastantes hermanos. Bastantes, como las familias de antes. ¿Varios metidos en temas artísticos o tú fuiste la oveja negra de la familia? Industriales. Sí, fíjate que me tocó romper un poco la tradición, pero tuve una educación industrial, digamos, industrial, porque yo iba constantemente con mi padre
igual a surtir camiones, que mandaba hacer un chasis para un camión X y que en otro lugar tenía la parte de arriba del camión y que en otro lugar tenía contratado un compresor y que en otro lugar iba a ver las refacciones. Y a mí, antes que llevarme a Sears o a comprar una chamarrita, lo que tú te imaginas, me paseaba por todas las refaccionarias importantes, tanto de San Luis como de León, de toda esa zona industrial. Y nos decía un maestro de museografía, curiosamente, que en México se tiene mucho conocimiento de la museografía y es promotora y productora de museógrafos a nivel mundial. Y que si nosotros queríamos aprender muy bien este asunto de la museografía, de cómo acomodar en una vitrina, teníamos que ir a ver aparadores. Y entonces yo vi aparadores desde niña y sobre todo aparadores industriales, lo cual me permitió aquí en mi pueblo organizar y estar al mando de un museo durante 11 años. Haces curaduría de sí, arte también. Sí, en aquella época fue de arqueología industrial y mi récord de personas atendidas ya llegó a los 50,000 en ese museo. Pues en otras exposiciones tengo otro récord. Muy bien. Sí, porque también son horas de vuelo que uno debe de ir platicando y contando y la experiencia, porque tiene que ver mucho con el manejo de grupos. Claro, sí, claro. Eso es. Muy bien, Lupita. Entonces esa parte empresarial te viene también de familia, porque se menciona aquí también en tu reseña. Pues sí, por la cuestión de la difusión más que nada de la poesía. En la parte empresarial tiene que ver con un pequeño, yo le llamo un pequeño cajón de librería, que es un cuartito donde empecé surtiendo libros de uso, para poder adquirir libros nuevos y poder tener un stock precisamente de poesía. Muy bien. Porque yo tengo 30 años leyendo poesía. 30 años leyendo poesía, ¿y cuántos años escribiendo poesía? Pues yo creo que desde la infancia empecé a escribir en la secundaria. Digamos que mi primera antología abarcó 20 años, los primeros 20 años. Y tal vez tú vas a poderme ayudar a leer un poema que escribí cuando estaba pues empezando a ver alrededor la cotidianidad de la calle y me fijaba cómo era este pueblo. Un pueblo muy reaccionario, un pueblo muy, como te digo, muy, pues muy caótico y a la vez muy insumiso. Y las mujeres también tenían mucho que ver con las pláticas, pero eran las pláticas en las tortillerías, en el molino. Las mujeres eran muy reprimidas, ¿no? Sí. Y bueno, lo siguen siendo, pero en aquel tiempo si te tenías que enterar de algo, vete al molino. Y en la molienda que a mí me mandaban a moler el membrillo, pues me enteraba de un montón de cosas que no se decían en la vida cotidiana en el mercado o la plaza, ¿no? Sí. Y es como cuando los hombres van a la peluquería, se enteran ahí de todo y se hablan entre ellos y dicen, no, es que los hombres no son chismosos. Y pasas por una peluquería y está el gran ambiente y los periódicos son un pretexto porque están de carcajada y tráete las chelas y fulanito ya le cortaron el pelo. Totalmente. Y el pueblo es así. Yo hablo del pueblo. Para empezar, empecé escribiendo del pueblo. Ese, digamos, sería tu origen a nivel de temática. De todo, ¿no? Sí. La observación de lo que ocurre cuando transito. Lo social, pues lo humano. Tengo esa parte de que tengo conciencia social, sé dónde estoy ubicada y todo, pero no como sociología propiamente estudiada, sino como visión de lo que vas viendo. Por ejemplo, veo una bancarrota, le falta el respaldo y me remito a un tema y digo ausencias. Okay. ¿Qué le faltó a la banca? Pues no solo el respaldo, ¿quién se siente ahí porque no puede soportar que no haya un respaldo, que esté la banca así? Y entonces algo así como que empiezo yo a manejar un hilo conductor y luego ya sale esa parte de la versificación o una línea poética, lo que tú quieras y gustes. Si veo voy manejando, voy viendo bueno, por ejemplo, te digo, me pasó una cosa muy curiosa. Venía de Zacatecas y circulé 11 años diario, y veía las fumarolas de las fábricas de Caleb. Sí. Y entonces ahí me empecé a meter mucho en el asunto del tiempo. Y llegué a tener la práctica de ir hablando cuando veía las fumarolas y la carretera, y entonces hablaba y sacaba el ritmo, concretamente de lo que iba viendo, pero al mismo tiempo con el tema del tiempo y la rítmica del tiempo. Entonces ahí
hay poemas que parece que se van frenando y que otros que aceleran. Okay. Y entonces esa parte me gustó mucho. Y otros que, pues, así como te digo, fugaces, muy fugaces. La banca, el circo abandonado, que habla de la soledad. Y yo tomo cosas de la cotidianidad. De la cotidianidad. Sí. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Digamos, ya te vino una idea, ya te vino una imagen y tomas alguna nota o más bien la guardas en tu cabeza y luego pues hay lo que se llama el duende, y a veces la gente no entiende qué es el duende o qué es el sino. El sino Sí. en la poética española es aquello que te conduce a expresar una idea de forma rítmica, concreta, y que tenga estas tres cualidades que tienen que ver con la estética de la que son básicamente que sean bellos, buenos y ciertos. Y entonces lo que se exige más que nada en la poesía es que sea cierta, que tenga verdad, que puedas transmitir una verdad. Y de allí partes para generar dentro del poema lo que es la rítmica del poema, que es lo que le va a dar el sentido, y el tono, que es lo que le va a dar la intención, ¿sí? Y eso yo lo fui aprendiendo conforme pues leía a mis grandes influencias, que fueron, para empezar, Jorge Guillén y los poetas españoles, Antonio Machado y Manuel Machado. Ok. Sí. ¿Podrías, digamos, enclavar tu estilo poético en alguna corriente, en algún estilo? ¿O prefieres decir no? Pues mira, al principio siempre tenía yo la intención yo siempre decía, es que tengo que escribir el poema perfecto. Es que cada cosa que hago no me gusta. Es que y sabes de que el poema perfecto no existe. Porque el día que lo encuentres, te acabó el trabajo. Claro, hay que el día que lo encuentres, se te acabó la pila, se te acabó la intención, se te acabó el motivo. Claro. Entonces, hay poemas que a mí, me han resultado de una belleza sin igual, y que digo yo, pues lo tiene que decir otra persona, no yo, pero con los que he estado muy conforme a la hora de que se concluye. Y en este asunto de lo que llamaba Jorge Guillén el duende, es cuando algo así como que te digo que veo, me inspira, o algo que me trajo así como vulgarmente con muina, y hasta que no lo resuelvo ya descanso. Que digo yo, es que ¿por qué esto? Es que ¿por qué esto? Y entonces puede ser una exhalación del espíritu el poema. Puede ser que decía mi querida Dolores Castro, el poema es algo que es testimonio, pero que ayuda a hacer más placentera la carrera de la vida. Claro. Sí, por ahí. Lupita, ¿te parece que pasemos a una primera sesión de lectura? Sí, sí. Comenzamos contigo. Pues mejor contigo, porque vamos en la parte del pueblo. Bueno, y pues somos pueblo. Me parece bien. Vamos a empezar entonces conmigo. Del libro Aeda, Poesía Reunida. Este apartado se llama De grietas y girasoles, poema 1. Voy a ponerme mis lentecitos para no errarle. Y dice, era un pueblo de curas reaccionarios y apóstatas, donde vendedores ambulantes no tenían cabida. Las majas pintaban crucigramas fálicos, bautizados a las 12 del domingo. Llegaban a jefes de gobierno, otros a confidentes de la iglesia. Sabían crímenes de la Inquisición. Un jorobado limpiaba los libros de Nuestra Señora. Los viejos, sus mocos en cualquier patio, el sol les resecaba. Pueblo de grietas y girasoles. Putillos se disfrazaban de meseros o dirigentes juveniles, y la ansiedad de penetrarse el culo les hacía cómplices en el mismo pueblo. Es un poema fuerte, de la primera serie de poemas escritos para y por el pueblo. Sí. Porque el vecindario te enseñaba mucho, ¿no? O sea, como a los hombres dicen, es que tú no has tenido calle, y a las mujeres pues no nos quedaba otra que la observación. ¿Podrías decir que es una crítica social, una observación? Pues es una observación de los seres que conviven en pueblos como muy kármicos, como es Fresnillo, ¿no? ¿Kármicos a qué te refieres? Estos pueblos son como
como es un poco esas ollas, ¿no? Donde se repite el eco de lo que ocurre y sobre todo si ocurre algo malo, tenemos así la capacidad así como de, como que ya en un segundo se enteró todo el pueblo, ¿no? Y eso es como la cuestión amarillista a la que se favoreció desde tiempos ancestrales por parte de los periódicos porque era lo que vendía. O sea, yo fui periodista cultural cuando no se conocía el término y a mí me pagaban la nota 4 pesos, ¿no? Y al que se dedicaba al de policíacas ganaba 25 la nota. Y a mí me costaba más trabajo porque tenía que cubrir todo el evento, terminar, esperar que saliera el director de teatro, entrevistarlo y sacar una nota cuartilla y media por 4 pesos. Y es cierto, ¿no? Y mientras que el periodista de policíacas tenía su escritorio estilo de las Quarantine Shane, y levantaba el teléfono y pásenme la nota a través de la misma, de ahí con la jefatura policíaca, y no le costaba nada. Era mucho más básico, más sencillo. Y aparte eso era lo que vendía el periódico, y hasta la fecha, ¿no? Tú dices, pues que pongan una foto muchas fotos que se ganaron portadas importantísimas de 1+1 de la jornada, eran fotos muy, muy sangrientas, ¿no? Y hasta la fecha es lo que compran, lo que se vende. Lo que se vende. Y bueno, acá en este término, en esta parte... Creo que ha cambiado un poquito eso, ¿no? Yo me acuerdo de niño, pasabas y veías la alarma y unas imágenes espantosas y unas frases muy, muy vulgares y era como desagradable. Siento, por lo menos en la Ciudad de México, ya se ha venido matizando un poco eso. Sí, pero lo tienes en redes. No, bueno, en redes. Y eso es infinitamente más grande. Pero te digo, el pueblo era así. Tú pasabas por los portales, veías esas portadas. Esas portadas, sí. Era muy, 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 muy socorrido ese tema. Y se veía. Y entonces uno observaba, y vuelvo a la cuestión de lo que se repite, de lo que se repite. Sí. Entonces tú tienes cierta idea de que eso tiene que ser testimonio, pero contarlo, no inmiscuirte. Claro. ¿Sí? Y eso pasa, y eso está. Y te digo, la poesía es testimonial, no es nada más emocional, no es nada más que te va a quitar una pena, no es nada más que va a hacer que todo el mundo se conmueva con Garrit. O sea, tiene sus muchas vertientes. Claro, hay tiene varios objetivos, digamos, sí, la poesía, así ¿no? es. Tendencias, claro. Lupita, me gustaría preguntarte, ¿quién fue Dolores Castro Varela y cuál ha sido su influencia en tu obra y en tu vida personal? Mira, yo conocí a Dolores Castro Varela dando un taller en su casa que mantuvo a lo largo de casi 22 años. ¿En dónde? En su casa de México, en Ciudad de México, en Lomas de Sotelo, sí. ¿Tú viviste en Ciudad de México entonces? Bueno, de chica viví una temporada en Lomas de Sotelo, pero no la conocí. Pero la referencia es cuando voy a visitar a unas personas a Tlalpan, y una persona el esposo de la señora que me recibía, es poeta. Y entonces me decía, voy a la clase con Dolores Castro, ¿no quieres ir? Y pues a mí se me hacía así como que, ¿cómo me van a recibir a mí, verdad? Es que es un taller, mira, que y me daba mucha pena porque pues para mí Dolores Castro era una señora, no, ¿verdad? Decía yo, ¿qué voy a llevar? O sea, ¿voy a llevar un poema a revisión o qué? Total, un buen día me convenció. Y me di cuenta que el taller era sumamente ameno, que no había que tenerle miedo a su crítica. Y fuimos en 2 o 3 ocasiones al taller y seguí constantemente recurriendo a través de cartas, alguna correspondencia. Mira, voy saliendo a París, pero te prometo que cuando regrese van a presentar mi libro en tal lado, y me lleva de apellido Olvera, otra poeta, me consiguió una presentación allá, tradujeron mi poemario, tal, y regresando nos vemos. Y así hay cartitas así que nos escribían, ¿no? Y ella venía constantemente, recibió el premio de la universidad, un reconocimiento de la universidad, y venían los encuentros de poesía que organizaba un poeta recién fallecido, San Pedro, José de Jesús, y ella se sentaba, y yo la veía, con una disciplina enorme, ¿no? Enorme porque... ¿Dolores era de dónde? ¿Nacida en dónde? Dolores era nacida, como te digo, en Aguascalientes. Por eso la asociación con mi madre. Nació en el 12 de abril de 1923. Mi madre nació el 23 de octubre de 1923. Entonces, yo era como... Después fue
y sigue siendo como mi segunda madre, Ya. por la cuestión esta de la cuestión afectiva y todo esto de la poesía. Pero bueno, yo la conozco en los recitales de poesía y ella desde que iniciaba la primera lectura hasta que terminaba la de la noche, no se levantaba del asiento. Y escuchaba a todos, porque vas a un festival de teatro o de cine o de lo que tú quieras, un congreso, y te sales a pasear a ver el mar y a donde sea, no, si es que ahora hay que ir al chupe, ¿no? Dolores Castro era muy disciplinada y conocía mucho, y prologaba muchos libros, y daba clases de poesía, y tenía 2 trabajos, y una familia que mantener, y eso. Pero nos fuimos, fue creciendo la amistad, y en alguna ocasión ya yo tenía el programa se llamaba Un poema a la hora del crepúsculo, y decidí hacer unos CDs, 4 CDs, y que ella viniera a hacer la presentación. Los 4 CDs, desafortunadamente no te los traje, pero luego le produje yo este CD de su obra, ¿verdad? Luego tuve mucho tiempo para dialogar con ella y para hablar con ella. Homenaje Entonces, a Dolores Castro en sus 90 aniversarios, Zacatecas 2013. Bueno, algo se podrá ver ahí de la imagen. de ese es el video de la entrevista que salió en Dolores Palabra y Tiempo. Es una entrevista en su casa. De este es el libro que coordiné. Cuando se le iba a otorgar el premio López Velarde, pues me tocó hacer la parte del protocolo. El fino pincel de la luz. El fino pincel de la luz. Y en la parte del protocolo me tocó pasar todo el protocolo a jurados e invitar a investigadores a hacerle un homenaje. Entonces, ese libro es el resultado del homenaje. Y este otro libro, curiosamente, yo no sabía que Dolores Castro escribió una novela. Y andaba por las tiendas de... La ciudad y el viento. La ciudad y el viento. Castro. Y andaba por las tiendas de libro usado. Y entonces encuentro una novela que publicó José Salmerón, que fue rector de la Universidad Veracruzana, en una colección donde también publicaron, fíjate curioso, García Márquez, estando en México, de las primeras cosas que los publicó con la Veracruzana. Y estaba ahí hablándote de un libro del año 62. Yo lo rescaté, lo capturé punto y coma y lo presenté para que lo publicara. Bueno, eso fue todo lo que yo desarrollé con ella mientras estuvo viva, su difusión de su obra, las pláticas constantes que tuvimos, las visitas Dolores Castro era como una geisha, era una mujer maravillosa, súper elegante y muy humilde. Y en esa humildad era una grandeza infinita, porque tenía cobijo para todos. 2 semanas antes de fallecer siempre le enviaba un regalo y estaba que iba a llevárselo y que se lo iba a llevar y que se lo mandaba. Le llevaba siempre unos zapatos muy cómodos. Y entonces ya se venía el cumpleaños número 98, 99. Y entonces dije, no, bueno, igual le mando los zapatos. Ella se va a una reunión, porque murió en la raya, ¿no? Leyendo y escuchando poesía en una invitación que le hizo Benjamín Barajas a una de sus escuelas, de los SHs de México. Y entonces llevaba puesto unos de los zapatos. Y ya le hablé a la señorita que atendía. Le digo, ¿sí le llegó su regalo? Dijo, sí le llegó. Está muy contenta del regalo que le mandó, fue su primer regalo de este año, le llegó el 8 de abril y ella, no, le llegó en unos días antes de marzo y ella falleció el 30 de marzo, como finales de marzo se lo mandó. Y ella cumplía 99 el 12 de abril, fíjate. Mira. Entonces, te digo, por eso dice esta niña que estuvimos presentes hasta los últimos días. Muy ella me longeva, platicó cosas maravillosas de su ida a España, de la relación que tuvo con Dolores, con Rosario Castellanos y con muchos poetas. Y bueno, y estando aquí, pues la influencia conmigo fue más que nada de vida, te lo puedo decir, porque yo escribía, pero ella dentro de las frases que ella tenía, era una que a mí me marcó, me decía, lo más importante es vivir. A pesar de todo, me decía, mira,
Si yo no fuera porque me duele aquí, porque me duele acá, porque no escucho, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Entonces yo decía, si ella no tiene nada, con los años que tiene, nunca dejó de ir a un lugar donde la invitaran a leer poesía. Así fuera a Navachiste, así fuera a Francia, así fuera a Concepción del Oro, así fuera a Genaro Codina, a Veracruz. Dijo, yo tengo la obligación de enseñar lo que aprendí, porque la UNAM me dio muy buena educación y estoy obligada a enseñar. Esa fue otra de las cosas que me influyó. Y por eso constantemente yo digo, les voy a dar un curso de museografía, ¿cuánto vas a cobrar? Nada. Les voy a hacer un museo, ¿cuánto vas a cobrar? No se los voy a cobrar. Ahí me quieren dar una compensación, me la dan. Y enseño, gente, y capacito. Y entonces doy el conocimiento. Y eso te retribuye en otras situaciones. De otra manera. Y la gente te dice, ay, qué padre te quedó el museo. Y yo recibo más gratificación de la gente del pueblo que me lo agradece que un cheque que llegó por Creo 3 pesos, por 4, por 3 millones, o que no llegó. ¿Me entiendes? Mi corazón está con mi pueblo también. Está muy cerca, está muy cerca de mí. Lupita, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría transmitir a través de tu obra? Pues hay mensajes que resultan parecer metáforas, porque la poesía también te alecciona, ¿sí? Aparte de que es un testimonio, la poesía te dice, sigue adelante, la poesía te puede decir, valió la pena haber estado en esta entrevista, no se va a repetir. La poesía te dice, hay un mundo afuera de niños hambrientos que tenemos que evidenciar y que luchar de cualquier forma y no permitir que sigan haciéndose barreras de fronteras, barreras humanas. Y en esta situación en la que yo estoy hablándote otra vez de mi pueblo, he tratado, o sea, de que sea muy, pero muy especial el momento en el que a mí me toque leer poesía en público. Que yo pueda hacer mover la fibra más sensible, porque la poesía es terapéutica. Te sube de nivel. Acá ahora dicen, hay que aumentar la frecuencia. La poesía te aumenta la frecuencia. Okay. Y en un momento dado, yo estuve en un concierto con Joan Manuel Serrat en el Auditorio Nacional y dije, qué bárbaro ese señor. Tiene a todo el público en la punta de los dedos. Yo tengo que lograr eso algún día. No sé si algún día lo voy a hacer. A la hora de escribir, ¿piensas en tus lectores? ¿Lo haces para ser leída? No. ¿O lo haces como un momento íntimo tuyo? Lectores. No piensas. No más sé que después de que escribo ya le pertenece al lector. Ya después lo compartes, sí, pero el momento de creación la poesía es un acto íntimo. Es un acto íntimo. Es un acto donde tú vas a poner a trabajar tus 5 sentidos. Claro. Ahí hueles, ahí sientes, ahí escuchas y todos los otros sentidos, ¿sí? Claro. ¿Hay algún proyecto, alguna colaboración que tengas en puerta, algo que vas a realizar en el futuro y que tengas entusiasmo por hacer? Pues mira, siempre he querido dar un taller de literatura para niños. No se ha prestado el tiempo, me interesa mucho, pero sí, los chicos que van allá a la librería. Me llegó el otro día un niño con, ¿cómo se llama? Los niños estos muy hiperactivos que son autistas. Okay. Sí. Y esos son los más perceptivos para la poesía. Claro. Entonces venía con el psicólogo, lo llevaba la mamá con la sesión con el psicólogo, y luego dijo, lo voy a traer más seguido, porque dijo, me voy a ahorrar 3 sesiones de psicología contigo. Y dije, es que tu niño solo necesita aprender, o sea, que lo escuches, que seas más abierta, ¿no? Y proporcionarle los medios, porque el niño tonto no es. Claro. Y entonces es que patalea mucho, es que que el otro, el niño tiene que aprender que va a ser un adulto, y todo el tiempo lo quieres tratar como un bebé. El niño está brincando, quiere su independencia. Entonces, esa parte me la ha enseñado la poesía, hasta cómo tratar a los chavos, ¿no? A los chavos. Claro. Sí, porque tienes que ser muy, con muchas pincitas. Proyectos así más, pues me he dedicado últimamente a dar conferencias sobre cultura general. Concretamente cada diciembre o abril-diciembre imparto una conferencia
y es que yo me preparo para no olvidar, porque vienen muy duros los tiempos para la gente mayor y con toda la cantidad de información que estás recibiendo, pues en lugar de que recibes más, te saturas más y entonces no el flujo de información no lo vas tamizando y a mí me da por olvidar cosas y las conferencias o la lectura o la escritura manuscrita me ayuda muchísimo, fíjate. Claro. Entonces esa es mi práctica rutinaria que quiero seguir teniendo. Qué maravilla. Impartir conocimiento, pero con métodos ancestrales. Padrísimo, padrísimo, Lupita. Oye, pues si te parece, vamos cerrando la entrevista con la última sesión de lectura. Ándale. Ahora sí te toca a ti. Ah, sí, ándale pues. Y luego le pones así un sonido de ¿cómo se llama? Clic, clac, así como que andan los enanos de Blancanieves ahí tocando las piedras, ¿no? Así como, imagínate que aquí esta es una gran mina, ¿no? Y ahí andan, clic, clac, clic, clac. Le vamos a poner. Le vamos a poner eso y que se imaginen. Ah, mira, nomás te pongo en antecedente, si te platiqué de los museos, ¿verdad? Sí. Entonces leía a Elias Trabulce, la historia de la tecnología minera, y me tuve que aprender muchas cuestiones que tenían que ver con las maniobras mineras, las explicaciones que te daban los términos mineros, la historiografía de las minas. Y un día dije, yo le tengo que encontrar la poética a la mina. Y pasó mucho tiempo, fíjate, pasaron 3 años. Tenía que ajustarme a los comandos de la mina, ¿no? Porque había un comando que no puedes usar el plotter si no te lees manual de 700 páginas. No puedes entrar a la zona de ingenieros porque eres dama y no sabes nada de lo que pasa aquí. Y los comandos eran no y no y no y no. Y entonces me fui ganando así como que los ingenieros después ya me prestaban las llaves de la camioneta para ir a traer piedras. Bueno, y cuando encontré la estética de la mina, escribí esto que se llama Las Piedras y es una historia de la tecnología minera en un poema. Muy bien. Bueno, las piedras bajo el agua su rostro endurecen, piedras clepsidras, ojos de tierra, puño y garra, unidas a fuerza de humedades. Niñas piedra, violadas por sospecha de argentíferos destellos, de rojo sangre, de piritas y calcios boquiabiertos. Niñas dormidas, golpeadas de noche, fundidas por altas leyes de mortales presagios, por avances tierra adentro, pisadas por bestias, magistrales y mercurio, piedras adolescentes desdeñadas en pepena, moribundas piedras vueltas riachuelo, cascadas que peinan, luces de espinas selenitas, piedras plomo, costal de zorras aprendices que suben por muecas dactilares, piedras galereñas tomadas al azar, como en alcobas de amores fugitivos, quebradas por vientres de pistones, piedras caliza, desprestigio en tierras de bonanza, piedras lástima, tesontle de las casas, piedras uña y raíces, prendidas a la vida cirujana, piedras tormenta, espadas gambusinas, muertes súbitas, piedras pueble, piedras fondo, piedras santas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Lupita. No, pues un placer conocerte, un placer estar aquí en Fresnillo contigo. Y pues siempre tenemos la intención de en algún momento retomar las entrevistas con los mismos poetas que ya hemos entrevistado, como para ir viendo la evolución de la obra, por dónde han ido avanzando. Sí, entonces, solamente te comento que este libro es de poesía reunida de los primeros 20 años de trabajo. Sí. Y que se han sido presentados, así como que soy la Nobel del agosto, y en agosto que cierro ciclos he presentado el libro de la memoria, que ya también se presentó en la Feria de Frankfurt, y también se fue a Frankfurt a anunciarse allí. No fui yo, pero allí mi editor lo presentó. Se presentó allá. Y es el libro del viaje, ¿sí? Wow. Y esta es una clara influencia ya de la poesía minimalista que estoy escribiendo últimamente. ¿Quién te edita?
Medita Ediciones del Lirio, Rubén Mendieta, que es un gran amigo, es pariente de los Leones de la Sierra del Xixo, de estos compañeros que hacen canto cardenche, y que entiende muy bien toda la cuestión de la poesía. Pero tiene una muy buena editorial que fundó el hijo de Dolores Castro. En un principio estuvo él al mando y ahorita está armando Rubén. Por ahí va la conexión. Bueno. Y estamos en este asunto de seguir leyendo. Esos son para ustedes. Te agradezco muchísimo. Lean eso, sigan leyendo. Y muchas gracias a nuestra querida camarógrafa Valentina, que está del lado del estudio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues este fue un capítulo más de Poeticando con Ledesma en este bello teatro, el Teatro Echeverría. Un saludo y un agradecimiento a Pepe Chuy Martínez Guzmán por hacernos este préstamo de este espacio, al Instituto de Cultura de Fresnillo. Y suscríbanse al canal, coméntenlo, compártanlo, recomiéndenos. Muchas gracias.